Buen día, mi nombre es Angie Paola Lesme, soy estudiante de la FUT, Fundación Universitaria de Colombia. El día de hoy les voy a mostrar el desensamble de una PC, así como el nombre y función de sus componentes. Lo primero que vamos a desensamblar es la tapa lateral derecha. Retiramos sus tornillos. Para retirarla le hacemos un poco de presión hacia atrás. Lo siguiente que vamos a hacer es desconectar todo el cableado interno de la PC, así como los cables que provengan de la fuente de poder, los cables SATA de datos, que son los que transportan datos a las unidades ópticas y discos duros, los LED de encendido, reseteado y apagado del PC, los USB de la parte externa frontal de la PC. Teniendo ya todos los cables desconectados, procedemos a desensamblar la fuente de poder. Retiramos sus tornillos. Y aquí tenemos la fuente de poder, que es la que provee corriente a los componentes internos de la PC. En ella encontramos en una de sus caras la rejilla de ventilación. Adentro está el ventilador extractor, que es el que extrae el calor de la fuente de poder, un conector de energía alterna, que es por donde ingresa la corriente. Tenemos sus cables o arnés, el ATX de 24 pines, que es el que provee corriente a la tarjeta madre, seguido del auxiliar ATX de 2x2, que es el que provee corriente a la parte norte, principalmente al chip de video para que este funcione. Los SATA, que proveen corriente a las unidades ópticas o discos duros, así como los moles, que también proveen corriente a las unidades ópticas o discos duros. Luego desensamblamos las tarjetas de expansión en caso de tenerlas. En este caso tenemos una tarjeta de red inalámbrica, que es donde se conecta al Wi-Fi. Retiramos su tornillo. Esta es la tarjeta de red inalámbrica. Desensamblamos después el ventilador adicional de la PC. Retiramos su cable fan de la tarjeta madre. Retiramos sus tornillos. Luego procedemos a desensamblar el disipador de calor, que es el que extrae el calor que produce el procesador y regula su temperatura. Retiramos sus tornillos. Desconectamos su cable fan de la memoria RAM. Ahora desensamblamos la tarjeta RAM. Retiramos sus muescas de enganche. Y aquí tenemos la memoria RAM, que es donde el computador guarda los datos utilizados en el momento. Su almacenamiento es momentario, ya que la información se borra cuando el equipo es reiniciado. Desensamblamos después el microprocesador o CPU, que es la unidad central de procesos, que permite el proceso de información numérica recibida por forma binaria, ejecutando instrucciones que se le son ordenadas. Para ello, levantamos la palanca tratando de girarla un poco hacia el lado izquierdo y retiramos así el microprocesador. Procedemos ahora a desensamblar las unidades ópticas. Aquí vamos a desensamblar la unidad óptica de DVD. Retiramos su tornillo. Después vamos a desensamblar el disco duro. Retiramos sus tornillos. Este es el disco duro, donde se almacenan todos los datos del computador de forma permanente. Contiene información.
Contiene información electrónica donde se almacenan todos los programas o software. Por último, vamos a desensamblar la tarjeta madre, que es la tarjeta de circuito impreso donde se interconectan los componentes de la torre. Retiramos sus tornillos y aquí tenemos ya la tarjeta madre. Sus partes son la BIOS, que es el software de la PC, prueba los dispositivos reconocidos, carga el sistema operativo. Aquí tenemos la pila de la BIOS, que es la que se encarga de tener actualizado el reloj del computador cuando el equipo se apaga. Los conectores, el conector de ATX de 24 pines, el conector auxiliar ATX de 2x2, el zócalo donde va el microprocesador, el chipset que gestiona la transferencia de datos entre los diferentes componentes de la PC, como la RAM, el disco duro, el procesador, etc. Los conectores SATA, que es donde van conectados los SATA de datos, las ranuras PCI por 16, donde van conectadas las tarjetas de expansión, la ranura de PCI Express, donde va conectada la tarjeta de video, los conectores IDEA, que son para las unidades ópticas y discos duros cuando la estructura es IDE. Los periféricos de entrada externos de la memoria RAM son los PS2 para el mouse, el verde, para el teclado, el morado. Este es el CERED o DB9, que se utilizaba anteriormente para dispositivos tales como el teclado. Luego tenemos el puerto paralelo, que se utiliza para conectar las impresoras. Este es el VGA, que se utiliza para conectar al monitor de pantalla. Los 4 puertos USB donde van conectadas las memorias USB o los discos duros externos. Este es el RJ45, que es el puerto de red para conexiones de red informática. Tenemos los conectores de multimedia, donde se conectan dispositivos tales como auriculares y micrófonos. Y aquí tenemos ya todo ubicado en un debido orden, al lado sus tornillos, para proceder después al ensamble.